En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Y bienvenidos a otro episodio de Serendipia y Arrebol. Aquí, como siempre, estoy muy feliz de estar con ustedes. ¿Y cómo estás, Semi? Bien, Bea, ¿y tú? Bien, también. Aquí emocionada porque precisamente el tema de hoy es profundizar un poquito en, pues, un tema que ya hemos tocado un poquito, que precisamente es la energía, pero en un sentido más, pues, ¿qué se puede hacer? O más bien, ¿dónde surgió también la energía fotovoltaica, como es realmente correctamente el término, coloquialmente conocida como energía solar, ¿no? Que precisamente es, pues, estos paneles solares, paneles fotovoltaicos, que de los que hemos escuchado todos, yo creo, ¿no? Que precisamente son estas placas azules negras de aproximadamente 1 por 2 metros, que podemos a veces encontrar en los techos de las casas, o si no, como en grandes territorios precisamente que están cubiertos, ¿no? Que China se volvió súper famoso por tener un montón de extensión cubierta con estos paneles, ¿no? En un desierto que terminó Ajá. alterando ahí el sistema y empezaron a crecer plantas Ajá, y le empezaron ajá. a pagar a los granjeros para que llevaran a sus animales a comerse la hierba. Exacto. Todos esos. Y incluso aquí en México también, pues, en algunas carreteras también se pueden ver precisamente estos, pues, parques fotovoltaicos, como les llaman. Y, pues, de hecho, es precisamente objetivo de este capítulo, pues, conocer un poquito más para qué sirven, ¿no? Un poquito más a fondo, que bueno, es para generar energía, evidentemente, eléctrica, por cierto. Pero también importante saber de dónde viene y que precisamente también, pues, hay varias formas de, vaya, no, a lo que voy es que también como usuarios independientes, privados, podemos también hacer uso de esta tecnología, ¿no? Eso Sí. también es precisamente uno de los objetivos de este episodio. Y pues ya tiene un rato, ¿no? Que están estas tecnologías en el mundo. Sí, pues vaya, aunque cada vez están haciendo más comunes, en realidad no está tan lejos la época en donde sonaban medio raros. Hay paneles solares que sonaba ahí a experimento científico. Pero pues sí, en historia ya son algo antiguos. De hecho, el origen de los paneles solares se remonta aproximadamente al siglo XIX. En 1839, un físico francés llamado Alexandre Edmond Becquerel tuvo un descubrimiento que en sí, sin saberlo, marcaría todo lo que es la tecnología, pues, fotovoltaica moderna. Y fue que mientras experimentaba con electrodos metálicos sumergidos en una solución conductora, vio que la exposición a la luz producía pequeñas corrientes eléctricas. Y a este fenómeno se le denominó como efecto fotovoltaico. Pero pues
en esa época no se comprendió exactamente qué significaba. Era así como truco de magia científico y ya. Y pues, de hecho, así se quedó durante bastantes décadas como una curiosidad científica, así como de, mira, si haces esto, aparecen lucecitas. Ok. Y pues ya. Hasta que en 1873 un ingeniero británico llamado Willoughby Smith descubrió que el selenio modificaba su conductividad eléctrica cuando era expuesto a la luz, que pues fue un hallazgo que igualmente despertó pues el interés de la comunidad científica, ¿no? Porque demostraba que ciertos materiales reaccionaban de manera especial ante la radiación solar. Ya después se fue descubriendo que no solo la radiación solar, ¿no? Sino que pues afectados por distintos procesos, pues cambian sus propiedades, ¿no? Y las cosas en donde se pueden utilizar. Y poco tiempo después, en 1883, un inventor estadounidense llamado Charles Fritz construyó la primera célula solar funcional utilizando una capa de oro sobre selenio, pero su eficiencia apenas alcanzaba a un 1%. Y aún así representó el primer intento exitoso de generar electricidad directamente a partir de la luz solar. Pues aunque fue mínima, fue un poquitito. Y pues ya cada vez se fueron haciendo como más intentos. Las primeras células solares eran demasiado ineficientes, generaban tan poca energía que no serviría ni para prender un foco. Entonces, pues sí. Y no tenían pues aplicaciones prácticas, ¿no? Y la electricidad era muy poca y los costos de fabricación eran sumamente elevados. Y por eso, durante finales del siglo XIX y principios del XX, la energía fotovoltaica se quedó como algo que quedaba dentro de laboratorios y experimentos científicos, porque fuera no tenía otro uso. Era pues sí, para experimentar, y no se, por el momento no se esperaba ni se visualizaba mucho que en algún momento llegara a ser pues lo que es hoy en día. Y el salto tecnológico que ocurrió fue durante la primera mitad del siglo XX, cuando junto con el desarrollo de la física moderna se permitió comprender mejor lo que era el comportamiento de los electrones dentro de los materiales. Y pues ya los estudios sobre los semiconductores revelaron que ciertos elementos podían manipularse para controlar el movimiento de las cargas eléctricas. Y esto pues significó que había más oportunidad de estabilizar la energía que podían producir. De los materiales que se conocían, el que más fue exitoso fue justamente el selenio, porque este elemento, que de hecho constituye una parte importante de la corteza terrestre, tiene propiedades semiconductoras que son geniales para interactuar con la luz solar, porque justamente sirve como para dirigirlas, para atraparlas y dirigirlas. Y durante las décadas de 1940 y 1950, numerosos investigadores empezaron a perfeccionarlo, hasta que ocurrió lo que se marcó como el nacimiento de los paneles solares modernos el 25 de abril de 1954 en los laboratorios Bell de Estados Unidos, donde 3 científicos llamados Darius Chapin, Calvin Fuller y Gerald Pearson presentaron la primera célula solar práctica de silicio que era capaz de convertir la luz solar en electricidad con una eficiencia cercana al 6%. Que actualmente suena como del 6%. Suena pues muy insignificante, ¿no? Pero de hecho en el momento fue pues representaba una auténtica revolución tecnológica. Y
por primera vez empezó a vislumbrar que se podría llegar a producir electricidad sin combustión, sin piezas móviles, sin necesidad de combustibles fósiles y siendo pues una energía que proveniera pues exclusivamente de la luz solar. Pero el elevado costo seguía siendo demasiado y de hecho durante los años 50 para producir un solo vatio de energía fotovoltaica lo mínimo que costaba era $150 por cada vatio, que es muchísimo. Entonces no... O sea, es muchísimo el costo, ¿no? Sí, entonces... pues no se veía como algo con aplicación comercial y de hecho eso estaba frenando mucho la investigación porque pues había muy pocos que quisieran invertir en eso porque era muy caro, no se veía que pronto fuera a tener pues una disminución de costo que se pusiera a tener al mercado y por un momento nos íbamos a quedar sin paneles solares. Pero aquí llegó la que en muchos aspectos fue una bendición, en otros causó ahí medios problemas, que fue justamente la NASA, el espacio y todo lo que tenía que ver con la carrera espacial. ¡Órale! Que pues ahora sí que a la NASA sí le importaban los costos, pero le importaba más también la seguridad. Ajá. Entonces, la idea de una energía que no requiriera ni mantenimiento en bastantes años ni combustibles fósiles, pues era muy atractiva, ¿no? Porque como llevas combustibles fósiles al espacio, ¿no? Exacto. Y cómo estás recargando satélites o cualquier cosa que mandes al espacio. Sí. Entonces, pues empezaron a moverse para ahora sí como que ellos manejar lo que sería el impulso principal de el aumento de esta tecnología, porque pues en el espacio hay una constante y inacabable energía solar, claro, que pues mantendría cargando estos paneles y que pues se veían casi como una solución mágica para los problemas de la NASA. Y de hecho, gracias al éxito que fueron obteniendo sus programas, se impulsaron nuevas investigaciones para aumentar la eficiencia y reducir los costos. Y ya durante mediados de 1970 y 1980 comenzaron a emplearse en sistemas de telecomunicaciones remotos, estaciones meteorológicas, para la señalización y se empezó a visualizar que se pudiera usar para comunidades aisladas sin el acceso a red eléctrica, no para las personas, sino para los puntos científicos, principalmente de la NASA, que necesitaban de esta tecnología, ¿no? Ya, por ejemplo, en la Antártida o así. Sí, en los desiertos. Entonces, se empezó a utilizar. Porque en la Antártida no hay sol. Sí, es lo que te iba a decir, no hay sol, no hay mucho sol, pero... Entonces, empezó a ser más común escuchar de ellos, pero aún así seguían siendo sumamente caros, ¿no? Y es algo que en realidad no tiene mucho, que empezó a disminuir, si lo vemos. Todavía por el 2010, si se mencionaba que alguien tenía paneles solares, era como de, wow, es una empresa o tiene muchísimo dinero. Sí. Y de hecho, precisamente creo que hasta la fecha, pues sigue habiendo muchas cuestiones o dudas que no se han podido resolver para pues las personas comunes, ¿no? Sí, porque normalmente justo se ve como una tecnología que es como de wow para las empresas o para el espacio, para los Voyagers. Para investigaciones. Sí. Pero pues en realidad, bueno, también creo que hay varias preguntas en respecto a cómo funcionan, ¿no? Por ejemplo, eso de, bueno, ¿y si está nublado? ¿Y si no hay sol? Digo, o sea, claro que nosotros normalmente utilizamos la energía para cuando es noche, ¿no? Y es normalmente donde prendemos, pues, los focos, llegamos a trabajar y a lo mejor ponemos la lavadora, ¿no? Entonces,
pues mucho consumo de energía eléctrica se tiene en la noche. Y si no hay sol en la noche, entonces, ¿qué? ¿De qué sirve? Sí, pero vaya, está interesante porque además siento que hoy en día las personas pues están interesadas precisamente en ya sea reducir su consumo eléctrico por el costo elevado que tiene, o también a lo mejor porque pues buscan precisamente reducir su huella de carbono, porque pues recordemos que precisamente la energía, o más bien el generar energía a partir de combustibles fósiles, pues genera una huella de gases de efecto invernadero. Entonces, pues los paneles solares es definitivamente una alternativa, o precisamente pues sí, ser más amigable con el medio ambiente, ¿no? En general. Pero está bastante curioso porque aquí en México, pues en realidad hay solamente un proveedor de energía eléctrica, ¿no? Que es la Comisión Federal de Electricidad. Y pues ya. Entonces precisamente, o sea, creo que ahí es un conflicto grande. ¿Cómo se puede hacer entonces esta instalación? O cómo se puede consumir energía pues limpia, ¿no? Y básicamente esta Comisión Federal de Electricidad tiene esta red de distribución que de hecho pues existe la posibilidad de que tú puedas generar, como decías, que estés completamente aislado y puedas generar energía con tus paneles solares sin conectarte a una red, ¿no? En este caso la red de CFE. Aunque, precisamente como decías, eso es para cuando no tienes en dónde inyectar esa energía, ¿no? O sea, lo que me refiero es que los paneles fotovoltaicos, claro que generan su mayor cantidad de energía a partir de las 12, las 4, dependiendo también del periodo del año, la ubicación geográfica, pero más o menos en ese periodo. Donde estén ubicados, porque un panel mal ubicado, incluso por unos metros, podría ser mucho menos eficiente de lo que podría haber sido. Claro, si a lo mejor hay sombras de árboles, de otros edificios, si pasa el pájaro, si tiene una popis ahí encima. Si tiene ceniza. Entonces, básicamente, esa es la hora, ¿no? Pero, como decíamos, se consume normalmente en la noche. Lo que se hace es que hay de dos. Puedes almacenar toda esa energía que generan los paneles en ese periodo del día en baterías, o conectarlos a la red SFE y precisamente que la red sirva como batería, ¿no? Precisamente ahí es entonces como de, bueno, entonces ¿cómo voy a reducir mi factura, ¿no? Mi factura de luz eléctrica. Y es que, pues, precisamente como CFE es la dueña de la red eléctrica, se tiene, una vez que se tomó la decisión de instalar los paneles, ir con el trámite a precisamente solicitarle un medidor bidireccional, que sabemos que el medidor pues es normalmente pues la forma en la que se mide cómo entra y cómo sale, más bien el consumo energético, ¿no? Y ahora con ese nuevo medidor pues precisamente se tendrían el saldo a favor, por así decirlo, que es la energía que se inyecta a la red, y el saldo que, bueno, se va descontando precisamente el saldo a favor, ¿no? O sea, lo que consumes tú en horas pico. Entonces, así es precisamente como se va pues balanceando estos dos consumos, y así es como precisamente logras tú reducir tu factura de energía eléctrica, ¿no? Y pues esa es una cosa que yo considero es bastante buena, porque pues las baterías también tienen sus cosas, ¿no crees? Sí. Y también dentro de lo que es como el funcionamiento en sí de los paneles, es que, vaya, actualmente principalmente funcionan a base de silicio, que justo lo que se busca y se buscó durante años para su investigación fue buscar ahora sí que el silicio más puro, porque es el que más sirve. Y pues justamente pues es lo que ya conocemos, ¿no? Que tiene muchas partes y por dentro justo están estas piezas
de silicio que funcionan como semiconductores para aprovechar el efecto fotovoltaico, el mismo que descubrió Becquerel, el que era curiosidad. Y ahora sí que cada célula solar funciona como una especie de mini fábrica de electricidad, y pues miles o incluso millones de células llegan a trabajar juntas dentro de un solo panel que justamente logra producir cantidades bastante grandes de energía eléctrica que actualmente ya pueden tanto alimentar pequeños dispositivos hasta incluso fábricas, ¿no? Okay. Que pues estamos de acuerdo que la demanda energética de uno u otro es sumamente diferente monumentalmente, ¿no? Sí. No usas la misma energía para cargar tu celular 2 horas que para mantener activa una fábrica una jornada, ¿no? Claro, sí. Entonces, pues sí se ha considerado que es bastante útil en su versatilidad, que no es solamente de tienes que usar un panel de medio kilómetro porque es lo único que te funciona, no. Ya hay paneles hasta de 10 centímetros. Ajá. Entonces, pues sí. Y pues la luz solar, como ya hablamos en su respectivo episodio de la radiación, está conformada de varias partículas, entre ellas los fotones. Y cada segundo billones de fotones que provienen del Sol impactan sobre la superficie del panel solar, ni se diga de la Tierra, ¿verdad? Y justamente cuando estos fotones alcanzan las células de silicio, transfieren parte de su energía a los electrones presentes en los átomos del material. Esto hace que al recibir la suficiente energía, los electrones empiecen a liberar sus posiciones normales dentro de esta estructura de silicio, que para generar electricidad no basta con liberar electrones, sino que es necesario dirigir su movimiento de una manera ordenada. Y justamente para hacerlo, las células solares están dentro del panel. Están diseñadas justamente mediante la unión de 2 capas especiales, nuevamente de silicio, que una tiene un exceso de electrones mientras que la otra tiene una deficiencia de ellos, para que entre ambas se cree un campo electromagnético interno permanente. Lo útil de esto es que justamente los campos electromagnéticos, una vez que están instalados, pues no necesitan justamente recargas ni nada, es algo natural. Sí. Y justamente este campo actúa como una especie de empuje que obliga a los electrones liberados por la luz solar a desplazarse a una dirección específica. Esta dirección establecida puede variar, justamente puede ser como pues a la red eléctrica donde se conecte para hacer ese saldo a favor, o pues a la energía que se utiliza pues para la casa, ¿no? Entonces esto también podría ser almacenado, que es justamente lo que se usa en las pilas, que se puede ir almacenando en una especie de respaldo, justamente para que en la noche o en caso de que se nuble o que haya una situación en donde se requiera justamente de la energía solar sin que haya sol, pues se pueda seguir utilizando, ¿no? Sí. Que justamente hace una dualidad bastante útil, porque ahora sí que puede ser algo de emergencia, porque por ejemplo se ha hablado de utilizar paneles solares en hospitales, en escuelas, en ciertos sitios en donde quedarse sin luz puede afectar bastante. Quizá en una escuela no tanto, ¿no? Pero por ejemplo en un hospital, un quirófano no se puede quedar sin electricidad en ningún momento.
Sí. Entonces, si se dependiera totalmente de un panel solar o incluso de la energía eléctrica, en caso de que llegaran a fallar los dos, que sea de noche y que se vaya la luz, estas baterías justamente funcionan como un respaldo bastante útil y que evita que cualquier instalación que lo requiera se quede sin electricidad ni por un minuto. Ajá, ajá. Y ahí radica su pues utilidad, su posible necesidad, pero justamente las baterías son algo complicado. Sí, algo difícil. Sí, sí, sí. Aunque sabes, de hecho también tocas tú un tema importante porque decías que evidentemente si tú tienes un sistema interconectado a la red de CFE, si CFE por alguna razón ya no te puede transmitir o suministrar energía, aunque tengas los paneles ya tampoco vas a tener energía. O sea, eso es bastante interesante y creo que vale la pena destacarlo. Y de hecho, me gustaría de ese caso que mencionas de las baterías, en Abu Dhabi y Dubai hay una planta que de hecho tiene, vaya, es un megaproyecto, que la planta solar es de 5.2 gigawatts, que más o menos para que nos demos una idea de cuánta energía es eso, pretende suministrar energía a 500,000 hogares, precisamente en estos dos sitios. Pero la característica es que también tiene pues este almacenamiento de baterías. Y es la batería es la más grande del mundo y que pues técnicamente está ahí para que pueda suministrar energía 24/7 a estas casas. O sea, durante la noche, durante periodos nublados y claro que pues está en los Emiratos Árabes, entonces es bien moderna. De hecho tiene robots inteligentes que siempre limpian estos paneles, porque precisamente pues como decíamos, el polvo también puede ser un factor que impida que los paneles disminuya su eficiencia. Exacto, operen al 100%, ¿no? Que generen el 100% de la energía que tendrían que generar. Entonces, pues sí, o sea, se está haciendo lo de las baterías. Y de hecho, es también un poco curioso el tema del reciclaje de estas, ¿no? Sí, y más porque se está viendo cada vez más. Ese no es el único caso. También en España se han ido desarrollando sistemas de almacenamiento a gran escala y en otros muchos lugares. Incluso en Chile, en un megaproyecto llamado Oasis de Atacama, que pues es en una de las regiones con mayor radiación del planeta, justamente se ha utilizado el método de almacenamiento de energía mediante baterías. Y vaya, las baterías almacenan esta energía mediante procesos químicos, ¿no? Las baterías tienen dos electrodos denominados ánodo y cátodo, que justamente son separados por un material de electrolito que pues durante la carga de la electricidad que provendría de los paneles solares provoca el movimiento de los electrones e iones dentro de la batería, almacenando la energía como energía química para después poder liberarla pues como corriente eléctrica, ¿no? Que pues es lo que le interesa a la humanidad. Sí, claro. Y justamente las baterías que son utilizadas en estos sistemas solares son las de ion litio, que son las que han ganado la mayor popularidad debido a su alta eficiencia, pues la elevada densidad energética y capacidad de recargarse miles de veces son algo que es bastante característico e importante, porque pues hay muchas baterías que en cuanto se descargan una vez pues dejan de funcionar bien. Y pues en algo como un panel solar eso no sería rentable, ¿no? Claro. Porque si a cada emergencia tuvieras que cambiar todas las baterías o cada que las utilices sería simplemente no sería sería incosteable. Sí. Y aunque muchas
personas piensan que las baterías solares son desechables, de hecho no lo son. La mayoría de las baterías utilizadas en instalaciones fotovoltaicas modernas se recargan completamente, dependen de la tecnología empleada, y de las condiciones ambientales, por supuesto, y del mantenimiento que reciban, pero pueden funcionar de entre 10 a 20 años antes de requerir sustitución. Y cuando la requieren es que en cada descarga hay un pequeño cambio químico dentro de los materiales internos. Durante miles de ocasiones no es significativo, pero es una degradación que va ocurriendo pues a lo largo del tiempo y es, por así decirlo, un desgaste normal. Se puede llegar a recuperar una batería, sí, pero es algo complicado y nunca se va a poder recuperar al 100% como si fuera nueva. Ok. Entonces, pues esta degradación es natural, sí requieren cambios, pero ahora sí que un cambio de batería cada 20, 30 años ya no es tan malo, tan descabellado. Al final de la vida útil de una batería no tendría que significar que deba ser desechada, pues sabemos que cuando desechas algo así, pues hay muchos materiales que son muy complicados, ¿no? En estos casos, una batería que ya no es apta para estas aplicaciones que son exigentes, conserva una capacidad de usos menos demandantes, que es justo como se conoce como segunda vida o reutilización, que por ejemplo las baterías que son por ejemplo retiradas de vehículos eléctricos son utilizadas para sistemas estacionarios de almacenamiento energético asociados a instalaciones solares, pero pues poco a poco, aún así, aunque vayan cambiando ahora sí del lugar, pues siguen degradándose, ¿no? Y el reciclaje de las baterías es posible, permite recuperar el litio, el cobre, el aluminio, el níquel, el hierro, el magnesio y otros materiales para poder emplearse en la fabricación o de nuevas baterías o de productos industriales. Eso sí, no todos los países tienen plantas especializadas para eso, y porque normalmente son plantas que tienen que estar especialmente dedicadas exclusivamente a esa tarea, justamente con el objetivo de reducir la necesidad de extraer nuevas materias primas y fomentar una economía circular más sostenible, y muchas veces se opta por pues desecharlas como si nada y comprar nuevas. Y bueno, si de por sí no es muy recomendable, por ejemplo, tirar las baterías normales que usamos, las AA, las AAA, que normalmente pues se ha hablado que tienen cierto sistema incluso de recolección, ¿no? Porque puede llegar a ser material peligroso, pues ahora imagínate esas. Sí. Entonces, pues, y de hecho algo similar pasa con los paneles solares. Si bien no tienen por qué convertirse en residuos al final de su vida útil, aunque igualmente funcionan aproximadamente 30 años o más, dependiendo de los materiales, del mantenimiento, de la zona, porque pues sí, según la zona geográfica también va a haber un mayor o menor desgaste, ¿no? Y si bien hay lugares en donde se divide y se reutiliza el aluminio de los marcos, el vidrio, los conductores metálicos y otros componentes para poder reincorporarse a procesos industriales o reciclarse según pues sea adecuado, aún así también en muchos casos pues se considera como más fácil tirarlos y pues nuevamente genera residuos que pueden ser potencialmente peligrosos. Claro. En esto mismo hay distintos países que justamente han estado haciendo movimientos para hacer mayores plantas, no necesariamente de tamaño, pues es cierto que actualmente todavía no es una energía muy común que esté en todos los hogares. Entonces, pues no es como que se necesiten las plantas industriales para hacerse, ¿no? Y tampoco es que sea
son materiales que pues les estén llegando para que sean desmantelados cada 5 meses, sino que justamente pues tienen una larga vida útil, ¿no? Sí. Es más bien raro que pues uno llegue. Sí. Entonces, si bien parece que no es rentable, sin duda sí lo es. Y pues a final de cuentas es un reuso de materiales que son realmente raros de conseguir. El litio, el silicio y otros pues son importantes, son, vaya, el proceso de minería normalmente es cuestionable. Vayan a escuchar el capítulo de minería. Sí. Entonces pues sí es importante que, así como los países y las empresas están buscando llevar a nuevos rincones del mundo estas tecnologías, también se busque que haya plantas especializadas en cada país, justamente también porque pues el transporte de tantas baterías sin utilizar también sería algo complicado, tanto de gestionar como de asegurar que no implique un impacto medioambiental, ¿no? A mí me quedó la duda, o sea, ¿dices que es rentable reciclar los paneles? Al final sí, porque pues reduce un costo de minería, reduce un costo de materiales pues que son complicados, y a final de cuentas, por ejemplo, los que generan los campos electromagnéticos son reutilizables, o sea, el desgaste es de otros elementos que aún así pueden ser reutilizados. Como ya hemos hablado, no se puede utilizar o reutilizar normalmente el 100% de un material. Claro. Porque pues como que siempre se va a tener que tener otro backup, ¿no? O sea, precisamente no puedes hacer otro panel de la misma materia prima del panel anterior, ¿no? Exacto, necesita cosas nuevas, pero eso no quita que se pueda reutilizar. Claro. Lo que otros paneles ya dejaron atrás. Sí. Además de que las tecnologías pues avanzan y así. Sí, se me hace interesante, y de hecho lo recalcaba porque además de eso, pues también precisamente el ahorro que se tiene también en costos indirectos, ¿no? Me refiero precisamente a pues daños, por ejemplo, a la salud de las personas que, por ejemplo, viven en la minería, ¿no? Esos también se evitan. Entonces, pues hay un montón de costos indirectos que, pues al final, si se ahorran, hay un beneficio también a la sociedad. Y hablando de retorno de inversión, precisamente cuando se interconectan los paneles a la red, pues resulta claro, el precio es menor, porque pues no tienes que invertir en baterías. Y en esos casos, precisamente tú recuperas el monto que te costó de los paneles en aproximadamente unos 5 años. Cabe destacar que este cálculo se hizo precisamente con recibos que bimestralmente consumen aproximadamente 682 aprox kilowatts hora. O sea que tienen un recibo, insisto, también depende de la tarifa, de la zona horaria, de la época del año, que fluctúa entre 1,000 y 1,500 pesos mexicanos, ¿no? Bimestrales. Pero precisamente, pues se considera una inversión porque, claro, al momento de que tú pones tus paneles solares, tu recibo ya no va a ser de 1,000, 1,500 pesos, ya va a ser de aproximadamente 100 pesos. Más o menos, ¿no? ¿Y por qué 100 pesos? Porque, bueno, la CFE también cobra por estar conectado a la red, ¿no? Pero ya la energía ya no ya no la estarás pagando. Entonces, si tú haces las cuentas, pues técnicamente en 5 años, pues ya no tendrías que pagar ni los paneles ni la energía. Entonces, ya solamente estarías pagando tus 100 pesitos. Ahí sí. Y además de esto, pues también tocábamos el punto del cuidado medioambiental, ¿no? Porque resulta que, pues, si se quiere generar 1 kilowatt hora con paneles solares, precisamente se evitan aproximadamente 0.40 o 0.50 kilos de dióxido de carbono. Y esa es normalmente precisamente lo que se emite
por la generación de energía eléctrica convencional, ¿no? Entonces, si precisamente 1 kilowatt hora generado se ahorra en promedio, digamos, 0.45 gramos de dióxido de carbono. Si lo multiplicas precisamente por la generación que tienes anual, que vaya, esa es fácil realmente de determinar, porque en nuestro recibo siempre está precisamente como cuánto consumimos en el bimestre. El cálculo que yo hice precisamente es con 682 kilowatts hora por bimestre. Si lo multiplicamos por 6, nos sale 4.092 kilowatts hora al año. Y si precisamente lo multiplicamos por el 0.48 kilogramos de dióxido de carbono, pues entonces tendríamos un ahorro de 1,84 toneladas de dióxido de carbono por año. Entonces, esa es bastante importante la cuestión. Y si lo multiplicamos precisamente por la vida útil de los paneles solares, que son aproximadamente 25 años, estarías ahorrando 46 toneladas de dióxido de carbono en toda la vida útil de tus paneles. Y para que nos demos una idea, eso, si tenemos un sistema de 4 paneles solares, equivaldría a que nosotros sembráramos 80 o 85 árboles cada año. Eso sería como el equivalente. Y lo cual a mí se me hace sorprendente. Sí. O sea, es muchísimo. Y pues, entonces, ¿qué mejor forma, ¿no? Se ahorra dinero y también se cuida el medio ambiente. Y entonces, a mí me surgió también la duda. Entonces, ¿por qué tan pocas personas tienen paneles solares aquí en México? De hecho, se estima que menos del 1% de las viviendas particulares en México cuentan con paneles solares. Claro que sí ha ido en aumento. De hecho, la cifra aumentó 400,000 sistemas interconectados a nivel nacional, pero pues esto apenas representa del 0.2 al 0.5%, que pues es, o sea, todas las viviendas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, está bastante curioso. Y es que, pues, yo creo que precisamente es porque, pues, todavía se tienen muchas dudas al respecto, pero en realidad, pues, estos argumentos ayudan a que nosotros podamos entender un poquito más cómo funciona y, pues, darle un poquito de chance, ¿no? De confianza a pues a esta generación de energía. Claro que cabe destacar que, pues, yo hice este cálculo con 4 paneles aproximadamente, porque normalmente los proveedores, que por cierto, tú les dices, oye, quiero paneles solares, y ellos se encargan de absolutamente todo, tú no tienes que preocupar por nada. Normalmente es lo mínimo que te venden, porque precisamente los paneles solares están basados en la regla o en la ley de la economía de escala. Esto quiere decir que precisamente el costo unitario, lo que decías un poquito, ¿no? Uh-huh. Mientras menos quieras producir, más caro te va a salir, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso normalmente se ofrece a partir de 4 paneles, porque si no, ya se dispara mucho el costo y el retorno de inversión, pues es muchísimo más largo. Y bueno, esto también tiene que ver porque, y se ha disminuido el precio porque precisamente la demanda de los paneles ha aumentado, lo que ha permitido que las fábricas puedan realmente tener una automatización del ensamblaje. Y pues claro que se desea tener proyectos más bien comerciales o industriales, ¿no? Comparándolo pues con la ganancia de las instalaciones de los sistemas residenciales más pequeños. Y esto pues tiene que ver también porque pues ahí se diluyen los costos fijos muchísimo, ¿no? Los permisos, la ingeniería, la obra civil, incluso los trámites que se tienen que hacer, ahora sí que el costo de mano de obra pues se ve muchísimo más diluido, ¿no? Además de que pues sí, pero también está bastante interesante que precisamente aquí en Puebla resulta que es una de las zonas donde es ideal poner paneles solares,
por precisamente la es zona percibible. geográfica. Sí, lo sé. Precisamente cae aquí mucha radiación y es una de las partes, pues sí, ideales para poner estas instalaciones, por lo que precisamente se desarrollaron facilidades, por así decirlo, que bueno, está un poquito discutible si realmente son facilidades, porque vaya, hay como 3 esquemas, que precisamente es la medición neta, que es precisamente esto donde tú tienes tu saldo a favor a partir precisamente de un medidor bidireccional, que por cierto la misma CFE recomienda que sean más bien con tarifas ya como la DAC, la PVDB o la gran demanda, ¿no? Y precisamente pues funciona así, te interconectas a la red, el medidor bidireccional mide cuánta energía generas, cuánta energía consumes y al final pues te da el monto que tendrías que pagar, ¿no? Así hiciste bien tu cálculo y instalaste la cantidad de paneles adecuados para tu consumo, pues solamente pagas la interconexión. Si tu sistema se queda corto, si consumes más energía de la que estás generando, pues evidentemente vas a tener que pagar el sobreconsumo, digámosle así, a CFE, ¿no? La otra es precisamente, la llaman venta total, que pues en realidad ya funciona más para el sector industrial, comercial, que precisamente quiera pues generar mucha energía y eventualmente que su consumo no sea tan alto, porque vaya, si nosotros vemos nuestro recibo, el kilowatt normalmente lo pagamos, insisto, también dependiendo de la tarifa, de la zona, del momento del día. Lo pagamos entre 3.21 y 6.20 pesos mexicanos. Y lo malo es que nosotros podríamos vender la energía generada por nuestros paneles, pero solamente nos pagan 70 centavos, 1.20 peso por kilowatt. Entonces, pues, o sea, realmente no es exacto, no es tan rentable, ¿no? Y pues hay otra que precisamente es ya cuando tienes un consumo, más bien, cuando ya puedes generar grandes cantidades de energía, es decir, poner, pues a lo mejor ya campos que generen gigawatts de energía. Y pues precisamente se llama abasto aislado y generación mixta, que ahí precisamente tú generas la energía que consumes y la otra la puedes vender a CFE, que de hecho no encontré una tarifa por la cual te vendan bajo este esquema el kilowatt hora. Resulta que depende de los miles de factores que hay, ¿no? Tanto de la zona como de la distancia que tiene que recorrer, hasta otros muchos factores, que eso se tiene que calcular como específicamente en cada caso. Entonces, pues considero que sí es una inversión, pero precisamente si tienes un consumo más alto de 1,000 pesos. Aunque interesante también es decir que hay formas, ¿no? También, por ejemplo, en un fraccionamiento, a lo mejor de departamentos, donde a lo mejor cada uno consume 300 pesos bimestrales, pues aún así se pueden poner paneles fotovoltaicos para suministrar la energía que cada uno de ellos necesita, ¿no? Eso precisamente es como crear una microred de la cual se alimenten esos departamentos y puedan, pues, consumir energía limpia, claro, a un precio muchísimo más bajo, ¿no? Y sí, entonces, ¿cómo ves? Ahí sí. Sí, incluso también se ve aquí en Puebla, tengo muy en mente el caso de una licorería, que es una licorería de cadena, que pues se sabe que ciertos licores y vinos pues se recomienda tener a cierta temperatura todo el tiempo, incluso algunos vinos que hasta en cámaras especiales con determinada luz, que suena chiste, pero los que saben de vino saben que es muy importante. Y que pues el gasto de una licorería que maneja pues ese tipo de bebidas pues es demasiado, ¿no? Porque justamente es mantener un montón de refrigeradores a distintas temperaturas todo el tiempo, pues
obviamente aunque la tienda esté cerrada, sigue operando, ¿no? Ujú. Y que, por ejemplo, esa licorería de cadena que está aquí en Puebla y en otros lugares de México, ya tiene paneles solares. Sí, sí, Y sí, que sí. pues obviamente pues es muy útil, ¿no? Incluso Sí. a final de cuentas reduce sus costos porque pues si ya saben que su requerimiento de energía es constante y no se va a detener pase lo que pase, o sea, Sí, claro. ellos se manejan en ese rubro y es un cuidado a la mercancía que venden y pues no se pueden permitir no tenerlo, Ujú, pues efectivamente es una inversión, ¿no? claro. Que pues en un caso así pues se recupera con bastante facilidad. Sí, sí. Y de hecho también es interesante porque, o sea, no necesariamente los tenemos que poner en el techo, ¿no? Sí, no. También, Depende de cada caso el Exacto. lugar que sea adecuado. por ejemplo, estaba viendo que puedes poner como una pérgola y poner encima los paneles. Ujú. Precisamente para el coche, para que ya no se asole. Dice Michi que sí. Aprovecha la luz que ha echado el coche. O por ejemplo también para granjas solares. Precisamente, y de hecho es muy interesante lo que mencionabas tú al principio, ¿no? Que de hecho aquí en México está muy restringido precisamente poner parques de paneles fotovoltaicos, porque vaya, claro está, ¿no? O pones técnicamente, o pones paneles o generas alimento, ¿no? Y pues Ajá. nosotros sabemos que México sí genera mucho alimento. Entonces, Ujú. pues a veces hay este como conflicto, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Entonces, está muy interesante porque puedes realmente mixear estos dos. Sí, hay granjas que operan con paneles solares y que pues fácilmente pueden producir más para aparte estar inyectando pues justamente energía al sistema, ¿no? Exacto, exacto, porque, por ejemplo, en ese desierto de China que mencionabas al principio, precisamente eso pasó, que los paneles se tienen que limpiar, ¿no? Ujú. Y resulta que esa zona, pues, es desértica, o sea, hay polvo. Entonces, O era. Ajá, exacto, era. Y resulta que los chinos dijeron, bueno, entonces vamos a limpiar nuestros paneles cada cierto tiempo, frecuentemente, para que, pues, sean eficientes al 100%. Y, bueno, sí, bueno. Entonces, los vamos a limpiar y claro que esa agua que pues escurre de los paneles después de ser limpiados, empezó a darle vida y humedad al suelo. Que fue justamente lo que provocó que empezaran a crecer plantas. Exacto. Y entonces, pues, precisamente estaba viendo que que las personas que vivían ahí tenían dificultades porque normalmente crían ganado y pues ya no tenían en dónde alimentarlos. Ujú. Y hicieron ese acuerdo y ahora todos están muy felices porque hay alimento, hay energía limpia y el ecosistema pues se está transformando, ¿no? Ujú. Y de hecho, pues claro están, ¿no? Generan sombra. Incluso Y- las heces de los animales sirven de fertilizante Ajá. para nuevas plantas. Ajá. Que generan sombra, los animales no se sofocan y por ejemplo en el caso de la acuicultura, estanques, lagunas, pues también evita que se evapore el agua, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, pues sí, hay un montón de opciones. La imaginación es el límite. Y pues yo creo que estaría muy, muy padre que se pueda hacer eso aquí en México también. Sí, y al final este caso es justamente la demostración de que con la demanda es que se genera el mercado, Sí. porque pues si querías un panel en 1980, pues te salía en un ojo de la cara, ¿no? Sí, sí, sí. Y actualmente hay bastantes opciones, ¿no? Incluso se pueden encontrar pequeñas lámparas que funcionan justamente con una especie como de mini panel solar. Se cargan durante todo el día y están prendidas durante la noche. Sí, claro. Y pues incluso para personas que se sienten más seguras o que prefieren tener justo una luz prendida todo el tiempo, pues funciona perfecto. O para acampar. Exacto.
en donde pues no necesariamente tienes acceso a una conexión. Pues sí, claro. Entonces pues también son útiles y pues justamente como habíamos mencionado bastante versátiles, ¿no? Y que pues se ha ido explorando cada vez más. Vaya, se han buscado incluso alternativas a las alternativas, ¿no? Se hizo muy conocido el caso, por ejemplo, en donde se reciclaban CDs para hacer un panel solar, que se cuestionó mucho qué tanta energía se puede en realidad hacer. Y la verdad es que la energía que se puede generar es mínima a un grado mínimo. De prende tu foquito 3 segundos y di que lo lograste. Pero pues esto pues debido a que tiene muchas deficiencias, ¿no? Pues justamente, vaya, si incluso para crear los paneles solares en su momento su mayor éxito era tener una captura de energía del 1%, pues... Que por cierto, actualmente no es como que capture el 100% de radiación que cae, ¿no? O sea, eso y de hecho se sabe que en el planeta en sí, en prácticamente 1 hora, la luz del sol da a la Tierra el consumo energético de 1 año de todo el planeta. Obviamente, ahora sí, ni aunque tapizáramos todo el planeta de paneles solares, no lograríamos capturar toda la energía. O sea, ni ahora se captura el 100%. No creamos que ya estamos súper guau. Ajá, o sea, como que se captura el 100% de la capacidad del sistema, ¿no? Ajá, o que sea, tenemos actualmente. Ajá, de la tecnología, pero no se captura el 100% de la energía que nos llega, ¿no? Ajá, sí. Exacto. Entonces, pues ha llegado a cuestionar, pues, ¿qué tan útil es? Pues, puede ser que no sea muy útil, ¿no? Por ejemplo, estos casos son usados normalmente en ferias de ciencias de primaria. No. Es como de, pues, sirve para tu feria de ciencias, pero ¿para qué más, no? Pero, pues, efectivamente demuestra que hay aún así hay un campo que explorará otras alternativas a la alternativa que ya hay actualmente, y no porque ya el sistema que existe actualmente no hay espacio a la perfección. Claro. ¿No? Nunca la vamos a alcanzar, pero siempre la podemos perseguir. Y que justamente también en distintos rubros la participación estudiantil ha sido justamente algo importante y que ha llevado a hacer incluso diseños de microescala que permite alimentar pequeños dispositivos mediante incluso materiales reciclados completamente. Wow. Como se vio un caso justo aquí en México con estudiantes de ingeniería de la Universidad Iberoamericana. Y vaya, actualmente ya se ha ido viendo poder llevar estos sistemas fotovoltaicos a comunidades rurales de República Dominicana, Honduras, Guatemala, Bolivia, México, que ciertamente pues funcionan con algunos con la iluminación eléctrica normal, pero otros con bombeo de agua, con lámparas de queroseno, que pues ha buscado que sean menos porque pues afectan a la salud, ¿no? Entonces, pues sí ha habido proyectos que han hecho esta labor ya con éxito, por ejemplo en Oaxaca, Chiapas, Puebla y San Luis Potosí, que han recibido estos sistemas y que pues efectivamente pues han logrado llevar electricidad estable a escuelas, a hospitales, a centros de salud más pequeños, más rurales, pero que pues aún así son pues clave para las comunidades, ¿no? Entonces sí hay una importancia en seguir impulsando estos proyectos. Ya no es tan imposible como parecía antes, en donde efectivamente solo alguien con el financiamiento que tiene la NASA pudo impulsar las investigaciones. Ahora ya es muchísimo más fácil, muchísimo más accesible, y que sin duda necesita justamente ser un campo de más investigación, porque vaya,
El progreso puede estar construido por estudiantes, profesores, inventores o por una comunidad rural. No hay un tope, ciertamente el límite es la imaginación y se pueden encontrar días incluso donde se cree que no las hay. Claro, sí, la innovación en estos temas siempre es importante y sobre todo también buscar opciones, ¿no? De cómo puedo alcanzar esas metas, a lo mejor también a nivel doméstico, ¿no? Uh-huh. Sí. Y pues así cerramos un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol, esperando que hayan disfrutado este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñenos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en nuevos viajes por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y a la naturaleza que aguarda que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.